Padre se despide de su hijo moribundo. Al despertar, no podía creer lo que veía. Darío se había tenido que encargar solo de su pequeño hijo desde el primer día de su vida, y ahora también le tocaba ver cómo daba sus últimos suspiros, pues las horas que le quedaban a su pequeño estaban contadas, pues los médicos habían hecho de todo para poder salvarle la vida, pero lamentablemente el pequeño niño ya no podía seguir luchando. Los gritos y las lágrimas de aquel padre al ver cómo su hijo se iba apagando poco a poco conmovieron a muchos, pero lo que más lo impresionó fue lo que este hombre vio una noche, cuando éste se quedó dormido junto a su hijo moribundo. Lamentablemente Darío había escogido mal a la madre de su hijo, pues en un principio él se había enamorado de la joven por su belleza, sin conocerla realmente, pues al poco tiempo de matrimonio, él se dio cuenta que a ella solo le interesaba su dinero, pues ella simplemente lo veía como un proveedor de efectivo para poder cumplir sus caprichos. El hombre había estado a punto de separarse de ella, y ésta lo sabía, por lo que ideó un plan para poder mantenerse segura económicamente. Así que quedó embarazada. Darío, al enterarse de aquella noticia, no pudo evitar reconsiderar su decisión, pues él siempre había soñado con un bebé, por lo que aceptó seguir intentando una vida junto a aquella mujer, con la esperanza de que algún día cambiaría. Pero lamentablemente aquello nunca sucedió. No, pues durante los meses de embarazo, la muchacha comenzó a descuidarse mucho pese a llevar un bebé en su vientre, pues ella quería seguir haciendo de su vida lo que quisiera, como salir a bailar constantemente o a beber con sus amigos, ignorando la preocupación de su esposo por su futuro bebé. Cuando la panza se le comenzó a notar, la mujer comenzó a fajarse y a esconderla de los demás. Darío, la verdad es que no entendía por qué lo hacía, pues él creía que los dos estaban felices con la llegada del nuevo hijo, pero no era así. La mujer solo estaba utilizando aquella excusa para tenerlo junto a ella, mientras se conseguía a otro hombre. A los 5 meses de embarazo, la mujer decidió que ya no quería a aquella criatura y decidió tomar unos medicamentos que le ayudarían a cumplir su cometido. Pero el pequeño de su vientre ya se encontraba muy grande, por lo que su plan resultó muy mal. Y la mujer terminó en un hospital, en donde los médicos le informaron al angustiado padre sobre los terribles actos de su esposa. Producto de todo aquello, el pequeño bebé de su vientre amenazaba con llegar antes de tiempo, pero los médicos trataron de impedirlo, pero lamentablemente solo lo lograron por 1 mes y medio más, pues el pequeño Fabricio nació de tan solo 7 meses, un pequeño prematuro, quien desde un primer momento necesitó soporte vital en una incubadora para poder terminar de fortalecer su sistema inmune y sus pulmones, los cuales no estaban bien desarrollados debido a los terribles cuidados de su madre y sus malas acciones. El día después del parto, la mujer dejó el hospital sin decirle nada a nadie y simplemente desapareció de las vidas de Darío y del pequeño Fabricio, quien necesitaba de su madre, pues al poco tiempo de encontrarse a los cuidados de los médicos, estos comenzaron a ver en él un terrible comportamiento. Para Darío, por supuesto que todo aquello fue realmente desgarrador, pues en poco tiempo se había convertido en lo que más deseaba en la vida, en padre, pero también se había quedado solo, al cuidado de su pequeño bebé, pero este tomó fuerzas desde donde no tuvo y luchó por él. El hombre hizo bien en fortalecerse, pues en realidad la prueba más dura estaba apenas por venir, pues resulta que Fabricio, su hijo, lamentablemente había llegado al mundo con un mal congénito, el cual comenzó a notarse a los pocos meses de nacido, por lo que el padre debió redoblar aún más sus esfuerzos en el trabajo para poder tener el dinero suficiente y de esta manera pagar los gastos médicos que la enfermedad de su hijo le exigía. Pero todo parecía inútil y conforme pasaba el tiempo el niño enfermaba cada vez más y más. Además, los médicos comenzaron a notar que sus extremidades no funcionaban como eran debido, todo producto de los malos cuidados de su madre. El pequeño Fabricio se encontraba pagando las consecuencias de las decisiones que su madre había tomado durante su embarazo. Pero aún tenía a su padre junto a él, quien jamás lo abandonó, sino que luchó por la salud de su hijo trasnochándose con él y trabajando doble turno para poder pagar las terapias y los diferentes tratamientos que necesitaba para seguir viviendo.
Cuando el pequeño cumplió 3 años de vida, su padre había hecho todo lo que se encontraba en sus manos para poder mantenerlo con vida. Pero los médicos le dijeron que ya no había nada más que hacer, no habían más esperanzas para él, pues le quedaban pocas horas de vida. Pues durante muchos años el pequeño niño había ingresado en múltiples ocasiones a una sala de hospital en donde siempre le habían brindado los mejores tratamientos, gracias al gran esfuerzo de su padre, quien siempre intentó que los mejores profesionales lo atendieran, pues quería redimirse por haber elegido tan mal a su madre, pero nada se podía hacer ya. Los médicos informaron a Darío sobre el pronto fallecimiento del pequeño, pues sus órganos comenzarían a colapsar muy pronto. El padre tomó la noticia con mucha calma, pues ya no quería ver a su hijo sufriendo por mucho más tiempo y decidió poner la vida de su hijo en manos del Señor. Guiado por su concepto de la fe, esperó un milagro. Aquella noche aquel padre se acostó junto a su pequeño moribundo y rezó con él las oraciones que le había enseñado desde que aprendió a hablar. Juntos se quedaron dormidos esperando el gran final. Aquella noche, el hombre soñó que su hijo corría feliz por unos inmensos prados. Acto seguido lo abrazaba y le daba las gracias por haber cuidado de él por todo aquel tiempo, y le prometía que nunca estaría solo, pues en el cielo existían muchos otros pequeños con los que él estaría jugando, tal y como los había soñado algún día. Darío al despertar pudo notar que lágrimas caían por sus mejillas, así también pudo ver cómo la respiración de su hijo disminuía, y las máquinas a las que se encontraba conectado le avisaron que finalmente él había marchado al reino de Dios. A partir de aquel momento Darío sintió una gran calma, pues sabía que su pequeño hijo se encontraría en paz junto con Dios, y él decidió dejarlo marchar para que sea feliz. Aquel hombre desde ese día decidió acercarse mucho más a Dios, pues descubrió que leyendo su palabra y orando era lo único que calmaba su corazón. La vida de Darío no fue perfecta, pero finalmente pudo conseguir a una mujer quien le dio la familia que tanto quería, y él jamás olvidó a su pequeño hijo, pues cada que él hablaba con Dios se acordaba de que su hijo se encontraba junto a él, disfrutando en el reino de los cielos. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta historia. Gracias una vez más por acompañarnos en otra reflexión que hemos preparado para ti. Te envío un fuerte abrazo y te espero en la siguiente historia. Hasta pronto.